estamos grabando entonces esta clase. Necesito el chat también por acá. Listo. Entonces, la unidad que vamos a comenzar ahora es nuestra unidad de geometría y es sobre relaciones métricas en la circunferencia. ¿Qué significará eso? Bien. Entonces aquí hay unas imágenes que nos sirven como motivación para esta unidad, donde en esta imagen ustedes pueden ver algunos ciclistas del equipo olímpico de ciclismo de Chile. Bien, entonces aquí hay algunas preguntas que ustedes pueden encontrar la respuesta a estas preguntas. Dice, analiza el nombre de la unidad y qué relación puede establecer entre esta y la imagen. Explica. Bien, entonces para responder esa pregunta, vamos a ir a nuestro generador de números aleatorios. Somos 20 personas en la clase, así que la persona número 11, que yo voy a decir en este momento quién es, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lucas González. Entonces Lucas, por medio de chat o por medio de micrófono, nos podría decir en dónde en esta imagen de unos ciclistas hay circunferencias. Las ruedas. Excelente. Las ruedas de la bicicleta, muy bien, muchas gracias Lucas, son circunferencias que deberían ser circunferencias perfectas. Si no fueran circunferencias perfectas, eso generaría varios problemas a la hora de hacer girar la rueda y también a la hora de andar en la bicicleta. Bien, esto es para complementar lo que habíamos dicho recién, el equipo chileno de 2015 que ganó medalla de bronce en el campeonato de ciclismo de pista panamericano, realizado en Santiago de Chile. En el Estadio Nacional en Ñuñoa hay una parte que se llama el velódromo, que es donde corren las bicicletas. Veló es como se le llama en francés a la bicicleta, por eso el velódromo, donde corren las bicicletas. Súper, muchas gracias. Entonces, muchas gracias Lucas. Entonces, en la circunferencia que vemos aquí en las ruedas se pueden identificar varios conceptos geométricos, bien, que se pueden sacar de estas, de varios elementos de las circunferencias que podamos estudiar y que vamos a pasar a revisar en un momentito en la pizarra. Bien, entonces, en esta unidad que vamos a aprender, resolución de problemas con ángulos en la circunferencia y resolución de problemas con segmentos en la circunferencia. Entonces vamos a estudiar justamente cómo esos elementos se relacionan con segmentos y ángulos de la circunferencia. Vamos a salir de la compartida de pantalla porque vamos a ir a la pizarra ahora. Entonces vamos a volver aquí. Vamos a pedirle a, nuevamente, si es que la profe Claudia le puede explicar al curso cómo poner la pantalla, mi pantalla grande para que vean bien la pizarra, por favor. Sí. Hola chiquillos, ¿cómo están? Que no había aparecido antes. Bueno, en la franja superior que ustedes tienen ahí en su pantalla de Zoom, aparece una opción al ladito de, por lo menos a mí me aparece al ladito de los minutos que van corriendo, de la duración de esta llamada. Aparece una opción que dice vista galería o vista del hablante, depende cómo lo tengan configurado. La vista galería son cuadritos pequeños en donde se van a ver más caras, más grandes, y la vista del hablante es la óptima para esta metodología, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver al profesor en grande, para cuando él hable. Bueno, en este momento que estoy hablando yo, seguramente me ven a mí en grande, pero cuando tienen vista del hablante, el profesor se va a ver en grande, entonces sí van a ver mejor la pizarra, ¿ya? Para que lo configuren de esa manera. Eso. Descubrí otra manera que si le hacen clic con el, si está en el computador y le hacen clic con el botón derecho a cualquier casilla de una persona, les va a salir algo que en inglés se llama Spotlight Video, que es la quinta opción. Con el derecho. Sí, con el botón secundario. No sé si ¿qué opciones les aparecen si es que hacen clic con eso? ¿Dónde? Si es que están en la vista, en cualquier vista del hablante o de mosaico, si le hacen clic con el botón derecho a cualquier cuadradito, les va a aparecer algo. Ah, quizás sea solamente para el huésped. Dice... No, pero eso es hoy. ¿No?
Ya, ok, entonces hagámoslo con vista del hablante nomás. Yo uso de todas maneras ese modo, el de Spotlight Video, porque así quedo yo grande y en la grabación puede aparecer solamente yo. Jenny va a aparecer bien grande para que puedan ver bien la pizarra. Ahora lamentablemente voy a tener que echar a mi gato para mostrarles entonces qué es lo que vamos a hacer con estos elementos, la circunferencia o el círculo. Bien, entonces ahora presten atención. Voy a intentar dibujar un círculo acá. Milenia, veas si pudo. Ya, excelente, muy bien. ¿Cómo lo configuraste? Lo que pasa es que hay una opción donde tú pones como pantalla completa y te aparecen las cámaras a los lados en vez de arriba. Entonces, cuando pongo esa opción así, me aparece arriba Speaker View. Ya, esa es lo que decía la profe Claudia. Sí. Súper. Ya, excelente. Muchas gracias. Ya, entonces, este es un círculo. Bien, es un círculo más o menos chiquito. Puedo hacer otro círculo, intentar hacer otro círculo un poco más grande, a ver si es que me sale más o menos bien. Ya, obviamente no me salió tan bien. En la pizarra podría hacerlo bastante bien porque podría ser mi antebrazo como compás. Pero ahora voy a dejar esto de... No estoy conforme. Voy a quedarme con el que copié y nomás después veo si es que hago otro con un plato. Bien, pero este es un circulito. Bien, y hay muchas cosas en la vida que son círculos. Ustedes tienen CDs, esos son círculos. Yo tengo, por ejemplo, estos posavasos que son círculos también. Aquí tengo algunas piezas del cascador de mi gato que no voy a desarmar, ya se lo estoy usando, no se lo voy a desarmar, que también son círculos. Esto, por ejemplo, va a ser acá. Entonces, ahora, para hablar un poquito más de qué son los círculos, me gustaría que la profe Claudia me dijera quién es la persona número, y bueno, al tiro porque ahora somos otro número de personas. La persona número 14. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cristel Aguirre. Ya, súper. Cristel, entonces por medio del chat o por medio del micrófono, Cristel nos va a responder cómo se define un círculo o qué es un círculo. Perdón, no un círculo, sino que una circunferencia. Bien, recuerden que el título de la unidad, esto es algo con lo que me voy a confundir un par de veces, pido disculpas de antemano. El título de la unidad es las relaciones métricas, es la circunferencia. Entonces, esto no es un círculo, sino una circunferencia. Y ya les voy a decir cuál es la diferencia. Si ustedes la recuerdan, por supuesto que la pueden decir por mientras. Bien, pero Cristel, entonces, ¿cómo se define qué es una circunferencia? Como la que tenemos ahí. Cristel dice una línea circular. Sí, más o menos, o sea, una línea, es una línea que no es recta, sino que es curva, que es cerrada, pero tiene una particularidad, porque tenemos otras líneas que son, por ejemplo, estas que son curvas y que son cerradas también, y eso no es una circunferencia. Entonces, una circunferencia es lo vamos a anotar acá la definición, es un conjunto de puntos equidistantes, ya les voy a explicar qué significa eso, equidistantes de un centro. Bien, aquí tengo otra que sí. Otra compañera dice aquí tiene que ver con que todos los puntos están unidos al centro, no todos los puntos están unidos al centro, pero sí tiene que ver el centro de la circunferencia, que en este caso está más o menos por acá. No sé cuál es el centro porque no le... no la hice con compás. Hay maneras de encontrar el centro de la circunferencia si ustedes no tienen un compás, pero no lo vamos a abrir ahora. No lo vamos a hablar ahora. Bien. ¿Qué significa esto de equidistante? X significa igual
y distante viene de distancia. Entonces, una circunferencia se define como un conjunto de puntos que forman una línea curva y todos esos puntos están a la misma distancia del centro. Entonces, esa distancia, por ejemplo, es igual a esa distancia y es igual a esa distancia. Entonces, equidistante, misma distancia. Así como equiprobable es igual de probable, equidad tiene que ver también con igualdad, entre otras cosas. Entonces, profe Claudia, si por favor me señala quién es la persona número 23 de la clase, por favor. A ver, 27, 26, 25, 24, 23. Silvana Repete. Ya, Hace súper. tiempo que no Entonces, salía la Silvana. sí, Silvana, ¿cómo se llama esta distancia que une el centro con cualquiera de los puntos? ¿Cómo le llamamos a la distancia que une al centro con cualquiera de los puntos de la circunferencia? Profe, ¿no ¿Sí? es el radio? Efectivamente, es el radio. Muy bien Silvana, muy bien Milena y muy bien Millaray, que mandan la respuesta correcta por el chat. Eso entonces es el radio de la circunferencia. Está mejor. Es el radio de la circunferencia. Entonces una circunferencia se define por dos cosas: cuál es su centro y cuál es su radio. De hecho, en GeoGebra, y vamos a usar GeoGebra más adelante para nuestras clases, nos vamos a dar cuenta que una manera para definir las circunferencias es darle el centro y darle un radio. Bien, porque ustedes dicen, voy a poner una circunferencia, digamos, en el centro acá, y que va a tener radio tanto, entonces ahí ustedes pueden dibujarlo, y de hecho es así como se dibujan las circunferencias con compás. Bien, muy bien. Entonces, la circunferencia es el borde y lo que está adentro es el círculo. Bien, el círculo es entonces el área que está atrapado dentro de la circunferencia. El área interior de la circunferencia. Vieron que no lo crean, ahí dice eso, área interior de la circunferencia. Bueno, dice de la pero debería ser de la circunferencia. Bien, así que no vamos a tratar con el círculo en esta parte de la materia, sino que vamos a tratar con la circunferencia y sus distintos elementos. Y vamos a recordar que en la circunferencia hay varios elementos. Ya hemos visto algunos. Tenemos el centro, tenemos el radio, y vamos a ver otro que es que sale, o sea, que se desprende inmediatamente del radio, y otros un poco más, perdón, secundarios. Bien, vamos a borrar esto y vamos a intentar dibujar una circunferencia un poco más grande. ¿Con qué puedo dibujar una circunferencia un poco más grande? Algo que no tenga que ver con comida. Ya, voy a dibujarlo así nomás. A ver si de pie me puede salir un poco mejor. Ya. Estoy un poco más conforme con eso. De todas maneras queda un poco ahuevada por acá. Vamos a achicarla. Ahí sí. Bien, entonces digamos que esa es una circunferencia, aproximadamente. Sí, un disco de vinilo. Después, más tarde sí le voy a traer uno. Una circunferencia, digamos, que tiene ese centro ahí. Ese centro por lo general se denomina con una letra que puede ser una letra C o una letra O. Bien. C de centro y O de, no sé, que centro termina con O. Pero de repente se le da la letra O. Bien. Entonces, una línea que va desde el centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia es uno de los radios, que va a tener una R minúscula o R mayúscula. Bien. Una línea que va desde un punto de la circunferencia
a otro punto de la circunferencia y que pasa por el centro, como esa de acá, es equivalente a, bueno, 2 radios, pero a eso le damos otro nombre especial. Bien, y le vamos a pedir ahora nuevamente a la profe Claudia que nos diga cuál es la persona número 3 de la clase. Antonia Mondaca. Súper. Ya, hola Antonia. Me gustaría que me dijeras si es que te acuerdas cómo se llama una línea que es equivalente a 2 veces el radio de la circunferencia. O sea, una que va de un extremo a otro y que pasa por el diámetro. Puede ser por el chat o por micrófono. Y que es una línea que por lo tanto parte en 2 mitades iguales a el círculo. Bien. Profe, ¿Lo dijo? Pucha, lo dije. profe. Dije que va sobre el diámetro. No, qué mal. Sí. Sí, Antonia. Ya. No escuché muy bien, ¿me lo puedo repetir? Sí, no hay problema. Ya. Menos mal. ¿Cómo se llama la línea que va de un extremo a otro de la circunferencia que pasa por el centro? Bien, y que la parte en 2 mitades iguales. Déjeme pensarlo. ¿Sí? Que es igual a 2 veces el radio. Ya. Ay, no me acuerdo. Pero, Se usa, por ejemplo, cuando tú dices que tienes 2 cosas y una es opuesta a la otra, se dice que esas son diametralmente opuestas porque esas están en extremos opuestos. de la. Puede ser, no sé, la circunferencia, ¿no? Que la circunferencia es toda esta línea de afuera. Estamos pensando en cómo se llama esta línea que va de acá a acá. Ah, del. Y que es igual a No, 2 profe, veces el radio. No te preocupes, para algo estamos recordando acá, esto se llama el diámetro. Y que se representa con la letra D porque diámetro comienza con D. Recién dije, por error, una línea que pasa por el diámetro, debía haber dicho una línea que pasa por el centro. Muy bien, qué bueno que se ya, pero- qué divertido. Ya, súper, muchas gracias Antonio. Entonces, ese es otro elemento muy importante de la circunferencia, que es el diámetro. Una línea entonces que va de un extremo a otro de la circunferencia y pasa por el centro, ¿bien? Porque ustedes pueden tener una línea que vaya de este punto a este punto, por ejemplo, pero no pasa por el centro. Entonces, eso no es un diámetro, sino que tiene otro nombre que vamos a recordar en un momentito, más tarde, ¿bien? Porque también es de los elementos secundarios. El perímetro de la circunferencia o el largo que tiene, que le llamamos P, en la antigua Grecia se dieron cuenta de, bueno, en muchas otras culturas, en cultura india, culturas chinas, se dieron cuenta de que este perímetro es proporcional al radio de la circunferencia o al diámetro, y la constante de proporcionalidad es un numerito muy particular que es este de acá, que se llama pi, que les va a aparecer siempre cuando aparezcan figuras curvas. Bien, este es el número pi, que es 3,1415, etc. Bien. Es un número irracional, eso quiere decir que no puede expresarse como una fracción. El año pasado, cuando vimos raíces, se introdujeron los números irracionales y yo les mostré por qué raíz de 2 no se podía escribir como fracción, es un número irracional. Es una demostración bien interesante. Para pi también existe, es bastante más complicada, así que no lo vamos a hacer. Bien, una compañera dice, ¿esa era la secante? No, secante es otra cosa. Eso es parte de una secante. Bien. Entonces ese es el perímetro de la circunferencia. No vamos a hablar de área de la circunferencia porque el área ya dijimos que era toda la superficie que estaba dentro atrapada por la circunferencia, que ese es el círculo. Bien, ahora solamente vamos a hablar del largo de esto, que es este 2 por pi por r. Bien, y esos son todos los elementos primarios o principales de una circunferencia. Bien, el centro, la circunferencia, el radio y el diámetro. Hay ahora muchos otros que si van al libro, y se los voy a mostrar en un momento, van al libro a la página siguiente a la que estábamos, o sea, a la página 58, donde hay algunas actividades de inicio o de activación de contenido, de contenidos previos, para encontrar otros
elementos que vamos a comenzar a ver ahora. Bien, cuerdas, secantes, tangentes y arcos. Bien, vamos a ver entonces ahora eso. Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ir a nuestro libro de la asignatura y ahora vamos a la página 58. Estamos entonces en la página 58 y vamos a ir al ítem número 3. Aquí tenemos una circunferencia donde ustedes se fijan, ahí está el centro O y hay un montón de otros puntos. Bien, hay como 20 otros elementos, puntos que están acá y esos puntos definen ciertos elementos. Bien, entonces aquí dice, observa la siguiente circunferencia centro O y anota estos elementos. 2 radios, un diámetro, 3 arcos, 2 rectas secantes y 2 rectas tangentes. Bien, entonces vamos a partir identificando 2 radios y un diámetro. Nuevamente le vamos a pedir ahora a la profe Claudia que nos ayude con la persona, bueno, el número 1 va a ser ella misma, el número 8 de la lista. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Catalina Parra. Ya, súper. Catalina Parra, que hace unos días lanzó una canción nueva. Vamos a ver si es que entonces puede identificar correctamente algunos de estos elementos. Bien, en este dibujo que está acá. Puede interactuar por medio de micrófono o por medio del chat, Catalina. Y me gustaría que aquí dijeras a tu manera, sin pedirte que lo identifiques de alguna manera en particular, cuál de todas estas líneas puede ser un radio de la circunferencia. ¿Cualquiera? Cualquiera, sí. O y S, es que no sé cómo podría decirlo. Súper, muy bien. Así de hecho está perfecto y lo vamos a ver en un ratito en la pizarra. Muchas gracias, Catalina. Muy bien. Si se fijan, lo que hizo su compañera fue decir cuáles son los límites del radio, ¿bien? Porque aquí están todas esas letras, definen puntos. Por ejemplo, la letra O define el centro, la línea S marca el punto donde se toca la circunferencia con todas estas líneas. Entonces ella dice la línea OAS, y ese es un radio justamente porque va desde el centro de la circunferencia hasta un punto del borde, el punto S. Entonces, para identificar líneas en la circunferencia, ya sean líneas rectas como el radio o líneas curvas como los arcos, que ya vamos a ver, se identifican por medio de los dos puntos de sus extremos. Entonces, la línea, perdón, OS es un radio de la circunferencia. Muy bien, entonces aquí voy a poner algunas letras aparte de la O. No voy a intentar seguir las mismas de acá. Entonces OS, después voy a poner, cuando deje de compartir pantalla van a volver a ver grande mi pizarra y les va a quedar más claro. Entonces la línea OS, y se le pone, de hecho se le pone OS y una línea arriba para identificar que es una línea, ese es un radio. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Vamos a ir con la siguiente persona, la número 16, por favor. Ya, aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cristel ya salió, así que voy a decir al siguiente. Lucas González. Súper. Lucas, entonces me gustaría que nos dijeras, por favor, otro radio de la circunferencia. Lucas, pucha, Lucas, se nos fue. No, sí estoy acá, la cosa es que estoy pensando. Ah, sí, ok, perfecto. Recuerda que todos los radios parten del centro de la circunferencia y llegan a un punto que está en el borde. O y T. Y T, dijiste. Súper, muy bien. Muy bien. De un momento que estoy respondiendo a una pregunta en el chat.
Ya. Exactamente. Hoy T, desde el punto A al punto T, pongámosle que T debe estar acá, claro. OT también es un radio de la circunferencia. Cuando ustedes escriben una línea así de la circunferencia, un radio de la circunferencia, típicamente el centro es el que se pone primero. ¿Bien? Entonces todos van a ser o algo, o algo, o algo. ¿Bien? Ustedes podrían haber pensado qué pasa con la línea ON, por ejemplo. Y la línea ON parece ser un radio de la circunferencia, pero se proyecta más allá. Entonces no es justamente un radio de la circunferencia porque no tiene una medida que es igual a el radio de la circunferencia. ¿Bien? Entonces lo digo porque me llegó una pregunta aquí que tenía que ver con la siguiente. ¿Bien? Me gustaría que la persona que hizo esa pregunta, que fue Carla, y ayudara a identificar un diámetro de la circunferencia. Puede ser, como les he dicho, por medio del chat o por medio del micrófono. Muy bien, su compañera dice T e Y. Entonces T, que está aquí en el extremo inferior, e Y, que está completamente opuesto. Y de hecho vamos a poner acá Y. Están opuestos en la circunferencia y las une una línea recta que pasa por el centro, entonces efectivamente son un diámetro. Entonces la línea TY o YT, da lo mismo, es un diámetro. Entonces, ¿qué pasó? Carla me dijo qué pasaba si NM era un diámetro. Y si ustedes se fijan, N y M forman una recta que se extiende más allá de los límites de la circunferencia, entonces no representa un diámetro porque esa línea mide más que el diámetro de la circunferencia. Bien, entonces tienen que tener mucho ojo cuando piensen en diámetros o radios, siempre van a ser líneas que terminan en los extremos de la circunferencia. Si se extienden más allá de eso, no son radios o diámetros. ¿Les queda claro? Aprovechen de hacer alguna pregunta ahora antes de pasar a la siguiente parte. Vamos a entonces ahora volver a la pizarra. Para hablar sobre arcos de circunferencia. Bien. Eso sí. Profe Claudia, si por favor puede decirme quién es la persona número 24. Ya. Gracias. 28, 27, 26, 25, 24. Silvana ya salió, así que le voy a decir a Paola que es el siguiente. Ya, súper. Paolo. Justamente aquí me llega la pregunta, ¿cuáles son los arcos? Eso es lo que les vamos a intentar hablar ahora. Entonces, Paolo, ¿a qué o con qué, perdón, relacionas tú la palabra arco? Como una curva. Muy bien, es una curva. En los deportes, por ejemplo, se habla de arcos que no son curvos. Por ejemplo, un arco de fútbol no es curvo, sino que se hace con líneas rectas, pero en matemática y también a veces en el cuerpo humano, los arcos son curvos. Bien, por ejemplo, el arco de la planta del pie es la parte que cuando ustedes pisan no se apoya en el piso. Bien, hay gente que tiene pie plano o tiene problemas de cómo se orienta el pie. Yo, por ejemplo, tengo un problema de cómo oriento el pie y tengo que usar plantillas porque mis arcos no tienen una forma estándar. Bien. Entonces, el arco en la circunferencia es una porción de la circunferencia. Así como ustedes, como si estuvieran ustedes cortando una torta, pero esto, al cortar la torta ustedes están cortando pedazos del círculo. La parte curva, asumiendo que la torta es circular, por supuesto, la parte curva es un arco de la circunferencia. Entonces, un arco, lo vamos a definir acá abajo, un arco de circunferencia es una sección de la circunferencia. O sea, Como el borde de queso, el borde de queso de una pizza. Circunferencia. Sí, exactamente. Como el borde de queso de una pizza, o el borde de una pizza en general. Justamente, cuando ustedes cortan un trozo de pizza, ese pedacito curvo que queda es justamente, o sería el equivalente a un arco de una circunferencia. Entonces,
Aquí yo, por ejemplo, voy a borrar esta parte que está en azul y la voy a dibujar nuevamente en color rojo. Deformé un poco la circunferencia, pero no es tan terrible. Entonces, así como teníamos antes, nuestras líneas rectas, que se definían por las líneas, los puntos de donde terminan y comienzan, los arcos de circunferencia también pueden definirse de esa manera. Entonces, este arco, que va, por ejemplo, de T a S, va a tener estas iniciales, TS, las iniciales de Tomás Seguel, pero a diferencia de las líneas rectas, como por ejemplo del radio o del diámetro, no se le pone una línea recta arriba porque no son rectas. En cambio, lo que se le hace es que se le pone un sombrerito curvo, de esta manera. Bien, y veamos si es que en el libro aparecen de alguna manera así. Pucha, parte con ángulo. Ah, sí. Más abajito en la parte de... en la página 60, por ejemplo, en el recuadro que aparece, ahí aparece un ejemplo con el arco AB, y ahí se ve que la A y el B, la A y la B, perdón, están abrazadas por medio de un arco que se les pone encima de las letras. Vamos a aprender eventualmente cómo es que se calculan, cuáles son las medidas de esos arcos, cuáles son los largos de esos arcos, porque tienen relación con los ángulos que aparecen dentro de la circunferencia y en particular con los ángulos que se arman aquí dentro de los radios, perdón, de las circunferencias. Entonces un arco es cualquier sección de la circunferencia y está definido por dos puntos cualquiera que estén en su interior. Bien, y para esto sí hay una nomenclatura en particular, porque se pone siempre, o se miden, perdón, siempre desde el punto de partida, o sea, de la primera letra, por ejemplo, así, hacia la segunda en contra de las manecillas del reloj. O sea, los arcos se miden en esta dirección. Las manecillas del reloj avanzan así, para medir, pucha, tenía la mano acá, bueno, las manecillas del reloj avanzan así. Las manecillas del reloj entonces indican, hace sentido, cómo se denominan, cómo se miden los arcos es en el otro sentido. O sea, como es T a S, parto desde acá y tengo que moverme en el sentido opuesto, de T a S. Bien, entonces es distinto el arco TS al arco ST. El arco ST sería entonces ese arco de ahí más grande. Bien, súper. ¿Preguntas con respecto a esto? Con respecto a a qué es un arco y cómo se denominan. Para volver entonces ahora al libro y preguntarnos cuáles son los arcos de circunferencia. Bien, entonces, aquí nos piden denominar 3 arcos y para eso le voy a pedir a la profe Claudia que me diga quién es la persona número 4. Ya. Antonia Reyes. Ya, súper. Antonia Reyes, entonces me gustaría que nos dijeras, por favor, cuál es un arco de la circunferencia que aparece acá. Bien, acá en el libro. Bien, excelente. El arco SY es el que parte en S y se mueve en contra de las manecillas del reloj al arco Y. Milenio me mandó un mensaje, por ejemplo, con otro ejemplo que dice el arco IJ. Bueno, si ustedes se fijan, eso no es un arco porque IJ denomina una línea recta, determina una línea recta que va desde acá hasta acá. Mientras que los arcos siempre van a ser líneas curvas y ambos puntos están sobre la circunferencia. Entonces vamos a darle una oportunidad a Milenia para que rectifique su error. Así que pueden mandarnos otro par de puntos que determinen un arco de la circunferencia. ¿Qué cosa, profe? Si puedes darnos otro ejemplo de 2 puntos que definan el arco de la circunferencia, por favor. Que estén ahí presentes en la imagen. Sí, que estén aquí, exactamente. TX. T y X, súper.
T y X, por ejemplo, forman un arco, que sería el arco grande de acá, porque recuerden que se parte de, de la primera línea, de la primera letra, perdón, que ustedes mencionan, y se mueven por todo el borde hasta llegar al otro en contra de las manecillas del reloj. Y Catalina Caro dice, por ejemplo, otro que sería el XW, que es este arco pequeño acá. Súper. Excelente, muy buenos ejemplos. Muchas gracias por su presentación, por su participación, perdón. Entonces, este es el primero de elementos secundarios que forman parte de la circunferencia. No sé si elemento secundario sea un nombre real, simplemente es un nombre que yo estoy pensando que puede ayudarles a guiar un poco esto, porque los principales o los primarios son los que ustedes aprenden que constituyen la circunferencia, el centro, el radio y el diámetro, y bueno, la circunferencia en sí. Y aparte tenemos otros que vienen anexos, que son el arco y después las rectas secantes y las rectas tangentes. Si ustedes quieren averiguar qué son esto de las rectas secantes y las rectas tangentes, perfecto, ningún problema, averígüenlo. Y eso entonces es lo que vamos a ver en la clase de la próxima semana. ¿Por qué les digo la próxima semana? Porque para mañana, en base a lo que hablamos con sus familias en la reunión que tuvimos hace unas semanas, organizamos una charla vocacional, el del colegio le pidió una charla vocacional al CPECH, y bueno, se acuerdan que yo les hablé que si es que necesitaban sus datos o no, y al final decidieron que no iban a mandar sus datos, y perfecto, no los mandaron. Pero lo que sí vamos a necesitar que pase, ¿dónde está esto acá? Recibidos. Se les mandó a sus familias un link de inscripción y yo también se los voy a mandar por acá. No por acá, perdón, por el chat de WhatsApp, porque eso va a ser el día de mañana a las 11, o sea, el día de mañana en nuestra hora de matemática. Bien, entonces mañana vamos a entrar a esta sesión, no nuestra sesión de matemática, pero les voy a pedir que por favor entren porque sé que es algo que una buena parte del curso tiene que estar pensando qué voy a hacer con mi futuro. Bien, o qué puede pasar con mi futuro ahora donde se ve más incierto que nunca. Bien, así que eso, espero que participen en esto. Yo voy a estar ahí, por supuesto, con ustedes mañana. Y cualquier duda que tengan sobre eso o con algo de la materia que vimos hoy, yo feliz se lo respondo, o la profe Claudia también. Bien, eso jóvenes, eso es lo que tenía preparado para mostrarles hoy. Espero que esto les haya traído recuerdos gratos y o que al menos les alivie porque se terminó la materia de funciones y tienen otra oportunidad para partir de cero y comprender esta materia completamente. No se preocupen, aquí no van a aparecer potencias, logaritmos. Van a aparecer algunos cálculos matemáticos, pero nada tan complicado como eso. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien. A la gente del electivo nos vemos en un ratito, si no, nos vemos mañana en nuestra clase de física, donde en el calendario que les mandaron a principio de mes apareció una prueba, pero va a ser el día 30. Bien, creo que se los había comentado en clases, pero les pedí le pedí a la profesora que los corriera porque no quería que tuviéramos prueba al tiro de vuelta de esa semana de vacaciones. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta luego.